Muy buenas a todos. Vamos a hacer en este vídeo el 11 del Betis, el mejor 11 del siglo XXI. Vamos a hacer dos plantillas, una primera y luego, digamos, otra, porque me ha dado pena dejar varios jugadores fuera. Yo creo que la, la primera alineación está más o menos clara, o la mayoría creo que coincidiremos. La segunda ya entran más variantes, ¿no? Al final estamos cogiendo desde el año 2001 hasta, bueno, hasta el día de hoy. A tener en cuenta, bueno, vamos a valorar los mejores jugadores del Betis de este siglo. Para ello vamos a tener en cuenta que en general hayan jugado varias temporadas o hayan tenido algo de recorrido importante en el Betis, como es lógico, jugadores de una temporada por muy buenos que sean, no entrarían al menos de momento. Entonces, adelanto ya que Isco en principio no va a estar, ¿vale? Se admiten sugerencias, pero con una temporada y media es complicado meterle si estamos haciendo un once histórico del Betis. Vale, vamos a empezar. Bueno, antes de nada, lo que me he dado cuenta al hacer el histórico del Betis es que lo mejor que en general ha tenido el Betis en este siglo es la media. Jugadores de medio campo, creativos, etcétera. Podemos encontrar a los Fabián, Ceballos, el propio Isco, jugadores muy top. Buenos delanteros, no demasiados, pero algunos épicos. A nivel de portero, no es la posición más top que ha tenido el Betis. Ahora entraremos en eso. Y podremos debatir. Y donde he encontrado ciertos... me ha faltado más chicha es en la parte de la defensa, curiosamente. Pero bueno, ahora vamos a entrar en todo ello. Lo primero sería el portero. El portero, aunque es un poco complicado, yo diría que dentro del Real Betis ha habido más o menos cuatro porteros importantes en este siglo. Toni Prats, sin duda, capitán, portero muy importante, portero de mucha calidad. No creo que haya habido un portero desde Toni Prats tan bueno con lo que hizo en el Betis. Tony Douglas, al final héroe de la Copa del Rey de 2005, aunque no era un portero, no era una estrella como portero, ¿no? Pero es verdad que tenía buenas paradas y, y bueno, también era muy carismático, que creo que eso le ha ayudado a crecer. ¿Qué más? Tenemos a Rui Silva y a Claudio Bravo, que los pondría al mismo nivel, que han sido los porteros de estos últimos años donde el Betis ha estado en Europa, ha estado en posiciones europeas, porteros en general de alto nivel, aunque Claudio Bravo ya estaba en lo último de su carrera. Pero, bueno, buenos porteros, ¿no? Yo creo que el Betis en general ha subido la calidad de su equipo y de plantilla y también se ha notado ahí, pero es verdad que no son porteros, por decirlo así, para mí antológicos o de una importancia en la historia del Betis importante, ¿no? Y el otro portero que incluiría es Antoni Adán. Me parece que Antoni Adán ha tenido un recorrido en el Betis importante. Me parecía muy buen portero y esto es opinión igual personal mía, pero es verdad que confluyen unos años que algunos son complicados para el Betis, pero Antonio Adán hizo grandes paradas, dio seguridad y fue el portero titular durante varios años, ¿no? Fue un poco menos, pero a mí me parece un gran portero. No obstante, vamos con el primero, la primera elección. Yo creo que no hay muchas dudas, que sería Toni Prats, ¿vale? Para mí, el portero más épico que ha tenido el Betis en este siglo, y creo que es el que tiene que estar en el primer 11. Recordemos que hay dos. Pasamos a la línea de la defensa. Vamos con el lateral derecho. Una posición que ha cojeado mucho. Me ha costado encontrar nombres, opciones en esta última época. Es verdad que Bellerín y Savali han sido los laterales. Savali con muy buen nivel. También Bellerín, la primera etapa. Pero ambos las lesiones les han lastrado mucho como para estar aquí.
Si Savali hubiese tenido regularidad, pues posiblemente podría ser el mejor lateral derecho, ¿no? Pero si volvamos un poco la mirada atrás, yo creo que el elegido tiene que ser Varela, el lateral derecho del Betis de la época de la primera década de los 2000, que el golazo frente al Barcelona. Bueno, un jugador muy completo en general, ¿eh? Era casi más un interior extremo reconvertido a lateral, pero bueno, yo diría que tiene que ser Varela. Centrales, vamos con los centrales. Yo creo que hay uno que no tiene que haber duda, que lo voy a poner ya directamente, que es Juanito, ¿vale? Central de la selección española, estuvo muchos años como uno de los mejores centrales de España. Ídolo del beticismo, quizá no era, bueno, era un buen central, no magnífico, es verdad que los centrales han evolucionado mucho, pero Juanito era muy bueno en general, de cabeza, al corte, era un central que tenía bastantes condiciones. Yo creo que tiene que estar, no me suena ahora a otro de ese nivel. Y acompañándole vamos a poner al argentino Germán Petzela. Petzela con una, no me acuerdo ahora, pero bueno, lo vamos a poner así. Yo creo que es con dos. O sea que en mayúscula lo veo raro. Germán Petzela, en sus dos épocas en el Betis, rayando a un nivel impresionante, muy bueno en ambas dos, internacional con Argentina, ganador del Mundial, y es verdad que esta última época con el Betis ya se fue porque estaba algo mayor, se iba a volver a Argentina un poco a jugar sus últimos años, pero estuvo realmente magnífico. Esa pareja que hizo con Luis Felipe, increíble, ¿no? A ver quién pasa por ahí, duro, bien por alto, muy bien, mejor en la segunda etapa incluso que en la primera, que ya la primera lo hizo muy bien y por eso luego fue a clubs en teoría de un calibre importante también. Lateral izquierdo, posición también complicada. No se recuerdan muchos laterales importantes, o hay mucha rotación en esta posición. Los últimos años Miranda, Alex Moreno, luego, bueno, con Abner, baja, y esta temporada con Ricardo Rodríguez y Perrot, el nivel está muy bajo de esta posición. Pero bueno, echando la vista atrás, tampoco vemos demasiado. El otro que hay lo voy a meter en la segunda alineación, por lo tanto no lo voy a decir ahora. Así que yo creo que el mejor lateral izquierdo que ha tenido el Betis en este siglo, para mí, creo que no hay duda, es Alex Moreno, que ha ido a Inglaterra, donde lo está haciendo muy bien. Coqueteó con la selección española, pero no quisieron llevarle, pero tenía nivel más que suficiente. Pedazo de lateral esa temporada de la Copa del Rey, para mí, nivelazo. Vamos con el centro de campo, que hay muchas alternativas, ¿vale? Pero como al final vamos a centrarnos en los principales, haciendo también un 11 que sea más o menos normal, ¿vale? Que tuviese sentido en la vida real, aunque no vamos a meter ningún centrocampista defensivo, pero uno que tiene que estar es Canales, que es verdad que quizás jugó más en esta posición o incluso aquí. Bueno, pues al final yo creo que Canales tiene que estar por el nivel que dio, el amor al Betis todos los años, estos años buenos que él ha estado. Él ha sido uno de los partícipes sin lugar a dudas. Nivelazo. Se volvía a reencontrar como futbolista, para mí es en su mejor etapa, de hecho, y bueno, Canales tiene que estar y a su lado tiene que estar un jugador que ahora es mejor que cuando se fue, que es Fabián Ruiz, PSG, selección española, pero que en el Betis ya rayaba a un buen nivel, a un muy buen nivel. Lo que pasa que al final parece que para que los lleguen a la selección y los valoren, pues tienen que salir del Betis, ya sabemos cómo va esto, pero Fabián, jugadorazo. También la posición un poco discutible, no sería un doble pivote demasiado real quizás, faltaría ahí un poco de músculo, pero bueno, Fabián, perla verde y blanca, estuvo unos años como para considerarle evidentemente en el 11 histórico de este siglo XXI. Por encima de jugadores
pues como Dani Ceballos, por ejemplo, ¿no? Fabián evidentemente está por encima y hizo más cosas. Bueno, los dorsales no los voy a cambiar, evidentemente, pero banda derecha, no hay ninguna duda, Joaquín Sánchez en sus dos épocas, dos Copas del Rey, en las dos fases más gloriosas, esa de 2005 y 2006, y la más reciente, Copa del Rey cuarto puesto en aquellos entonces, Copa del Rey quinto puesto, si no me equivoco, en la de ahora. Joaquín, pues bueno, ¿qué voy a decir? ¿No? Tiene que estar como jugador más emblemático y también por su calidad, ¿eh? Que a veces esa carisma y todo que tiene parece que le resta todo lo bueno que es. Banda izquierda, complicado también, ¿eh? Pero tiene que estar también la samba de Nilsson, ¿vale? El prime de Denilson es complicado valorarlo porque es verdad que Denilson hace un buen primer y segundo año, pero luego Denilson decae mucho, creo que tiene lesiones, quizá tiene más highlights de lo que luego era, pero sus primeros años sí que fueron muy buenos. Es verdad que luego fue bastante a menos. Típico jugador brasileño, muy regateador, con poco gol, pero extremo tipo natural, ¿no? De desbordar, etcétera. Y con Joaquín y con Denilson, pues el Betis tenía un peligro brutal, como el que ahora podemos ver con Jesús Rodríguez y Anthony. A mí me recuerda mucho, o sea, jugadores diferentes, pero la potencia de las bandas y me parece excelente, ¿no? Quizá en un futuro, pues incluso alguno le pueda sustituir, ¿no? Media punta, posición complicada también. Muchos apostarían por Isco, por todo lo que está haciendo. Y es verdad que es un jugadorazo, que en solo una temporada se ha ganado todo el Betis y se ha convertido en una leyenda increíble. Pero para mí, aquí por encima de él tiene que estar Nabil Fekir. Y ya parece que, claro, es que Isco le ha olvidado muy rápido, pero lo que era Fekir para el Betis era increíble. Y lo digo siempre, ¿no? Un jugador de la talla de Fekir que fuese al Betis hizo radicalmente que el Betis cambiase sus aspiraciones y que el Betis fuese considerado de otra forma. A mí me lo parece así. Y es verdad que quienes hemos visto a Fekir en su prime, aunque muy diferente a Isco, es que era muy bueno, era imposible quitársela. Jugador que más faltas recibía en la liga, jugador que más regates hacía en distancias cortas, buen disparo. Aunque luego a veces no tenía tanto gol, pero goles de falta. Bueno, podía tener a 3 o 4 rivales encima perfectamente. Fekir para mí tiene que estar por las temporadas que estuvo y aunque al final la lesión le manchó un poco, pero tiene que estar. Y aquí vamos a meter a nuestro amigo, sin ninguna duda, goleador histórico del Betis, Rubén, el amigo tiburón, Rubén Castro. Seguramente este 11 sería complicado, ¿no? Con Fekir y Rubén Castro. Pero bueno, sería un pedazo de 11 también, ¿eh? Lo digo porque, bueno, jugadores muy pequeños y poco músculo, pero un equipo que sería, vamos, jugones total, ¿no? Rubén, ¿qué voy a decir? ¿Es posible que haya mejores delanteros que Rubén Castro en este siglo XXI? Bueno, es posible a nivel de características, ¿no? Aquí entramos con Ricardo Oliveira, bueno, no con muchos más, la verdad. Pero para mí Ricardo Oliveira está en la batalla con Rubén Castro. Pero claro, la historia de Rubén Castro yo creo que le hace estar aquí, pero Oliveira quizás ya más completo. Pero los números están ahí de Rubén, ¿no? Alfonso no le voy a meter porque yo creo que su última temporada fue 2000-2001, jugador muy importante también del Betis, pero quizás para este siglo XXI no me encaja tanto. La pena de Rubén, en lo de la selección, bueno, que también pilló una etapa, tuvo alguna etapa buena, si no me equivoco, con Pepe Mel, hablo del equipo, pero en segunda, en primera, se hinchó a anotar goles, un goleador nato y bueno, y tiene que estar. Para mí este es el mejor 11 del Betis del siglo XXI, pero